¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días a los integrantes de esta mesa. Muy buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. En seguimiento al desarrollo de la economía, pues cabe destacar que, como lo hemos comentado en este espacio, no puede haber economía sin haber primero salud. Entonces, en este caso, hoy hablamos sobre el seguimiento de la pandemia. Afortunadamente, empieza ya a ceder la variante Omicron, sin embargo, todavía falta. Todavía falta a que lleguemos a un punto en donde la pandemia esté en un riesgo contenible y tolerable. Un solo fallecimiento, amigas y amigos, uno solo es suficiente para alertar sobre los peligros y la gravedad de la pandemia. Entonces, adelante con el tema. Las tendencias en México, en Estados Unidos, así como en otras partes del mundo, empiezan a ofrecer un renovado, un respiro ante la revelación de que nuevos contagios por la COVID-19 empiezan a descender en algunas áreas, en algunas regiones, en algunos países. También depende de la lectura, depende cómo veamos los datos. En algunos casos no solo se ha desacelerado el aumento, también se ha empezado a caer. Han empezado a decrecer los nuevos contagios, es decir, la corta curva epidemiológica que comentábamos la semana pasada, que habíamos observado en las primeras regiones que fueron impactadas por la COVID-19, Boston, Nueva York, el mismo Sudáfrica, que fue donde se origina esta nueva variante, pues vemos una alza desproporcionada, una alza rápida, y también vemos una caída, un pico y una caída. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en México, lo estamos viendo en Estados Unidos también y en otras áreas del mundo. Afortunadamente ya la variante Omicron empieza a ceder. ¿Y por qué comentábamos en este espacio el tema de la pandemia? Es un argumento que se ha planteado ya con anterioridad, el tema de que para la economía no hay otro elemento en este momento más importante como la pandemia. Entonces, el seguimiento de la pandemia se ha convertido ya también en índices que nos dejan entrever el curso de la economía. Para decirlo de otra forma, si nosotros observamos el curso, el desarrollo de la pandemia, podemos darnos una idea de cómo también habrá de desarrollarse la economía. ¿Por qué? Porque la economía depende de la pandemia. Sin dejar a un lado índices importantes como el PIB, que es el Producto Interno Bruto en todas sus formas, porque ya ven que luego hay mediciones que indican el PIB en comparación mensual, el PIB en comparación trimestral, el PIB en comparación anual, y dentro de ese mismo dato hay varias aristas, entonces todo depende de cómo lo quiera ver cada uno, pero ahí es donde empezamos a ver el tema del PIB, el tema del índice global de actividad económica, el desempleo y otras variables económicas, son importantes. Sin embargo, en este momento hoy comentábamos sobre el tema de la pandemia y cómo este elemento es tan importante. Entonces, de acuerdo al sitio de monitoreo de The New York Times sobre la pandemia, afortunadamente ya vemos un descenso, una tendencia quincenal de descenso, de decrecimiento en México de menos 9%. Esto es una tendencia quincenal con un promedio diario en México de nuevos casos, promedio diario de 32,000 nuevos casos promedio aquí en México. Eso es una tendencia quincenal de menos 9%. Menos 9%. Es decir, ya si vemos aquí la gráfica, visualmente vemos una alza desproporcionada y ya empieza la caída, empieza el decrecimiento, ya empieza la tendencia quincenal con tendencia hacia la baja, y eso es en sintonía con los datos reportados esta semana en la conferencia de prensa del presidente, en donde el informe técnico diario, ahí es donde se plantea el tema de que ya empieza el decrecimiento de nuevos contagios por la COVID-19 a partir de la variante Omicron. Y esta misma tendencia
esta misma tendencia de contagios por la COVID-19 se refleja también en Estados Unidos. En Estados Unidos se ve ya una alza desproporcionada, se ve el pico hace un par de semanas y ya un descenso significativo de casos, de nuevos casos. En Estados Unidos promedia nuevos casos alrededor de 303,000 personas, con una tendencia quincenal de menos 57%. Entonces, esos son los datos del monitoreo de la pandemia. Nuevamente, a pesar de que los datos nos muestran una parte, ¿no? Una parte de nuestro juicio puede ser informado por los datos, por las estadísticas. El otro juicio lo forma cada quien desde su experiencia, porque a todos nos ha tocado vivir la COVID-19 de una manera distinta. No es lo mismo para una persona que está viviendo en este momento el tema de la COVID-19, pues no importa de que los datos estén bajando, porque a él le está tocando en este momento la COVID-19 y para él es lo más importante en este momento. Entonces no puede adoptar ese mismo juicio de, ya va bajando, porque no. Entonces, contrario a otra persona que pues no ha tenido esa misma experiencia. Entonces, el juicio, la mitad del juicio lo formamos con los datos. La otra mitad del juicio lo formamos desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias emociones. Una buena noticia: de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, México recibiría 15 millones de dosis de AstraZeneca como parte del mecanismo COVAX, un mecanismo que ha dejado mucho que desear. Lo hemos comentado en este espacio, como la ONU y estos organismos multilaterales que prometieron nivelar la distribución de las vacunas, la equitatividad, pues no lo han logrado. Entonces, México recibirá estas 15 millones de COVAX. En suma, Miguel, al corte del 31 de enero, México ha aplicado o ha administrado más de 66 millones de dosis desde la primera dosis, que fue el 24 de diciembre del 2020. Además, hasta ese mismo día, hasta el 31 de enero, México ha tenido disponible un portafolio de más de 200 millones de vacunas. Bien interesante. Fíjate que recientemente se publicaron los estados financieros de las grandes farmacéuticas productoras de vacunas. Ok. Todas están triplicando ganancias. Olvídate, están haciendo, excepto una, Johnson & Johnson, que ahora quiere dividir su división farmacéutica de su división de aseo personal, etc. Bueno, ya sabes cómo se manejan allá las... Dijo, porque la vacuna no representa negocio, porque las vende al costo. Mira. Mira, pues será la única. Sí. Johnson & Johnson vende sus vacunas al costo y es más, puso a disposición toda su producción para el país que las quiera. Y me llamó mucho la atención ese gesto de la compañía Johnson & Johnson. Claro. Y hablando de las vacunas, güero, pues ahora vemos que Pfizer ya sometió a juicio ahí el tema para las vacunas para los menores de 5 años. Entonces, con eso, si se da, se completaría ya el rango. Todavía la OMS no ha dado el visto bueno, ni mucho menos, ¿eh? Claro, bueno, en este caso sería al juicio de los reguladores en Estados Unidos. No, y de cada país. Claro, cada país tiene sus propias reglas. Claro, hay países que no. Por ejemplo, aquí en México tenemos un portafolio de más de, creo que 9 vacunas, sí. Aprobadas unas, aprobadas no, por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos tienen 3. Y como bien dices, cada país tiene su propio... Argentina acaba de firmar un convenio muy grande con Rusia para recibir el Sputnik 5, que incluso México ya también va a colaborar con Cuba para la vacuna soberana. La última, creo que es la que les está funcionando, la última vacuna. Cuba tuvo que fabricar sus propias vacunas, no porque no se las quieran vender, es que no tiene con qué comprarlas. Entonces se vio la necesidad de producir sus propias vacunas con éxito. Ya sometió sus estudios y sus resultados al juicio de la Organización Mundial de la Salud también. Correcto. Pero esto se convirtió en el negocio de... Sí, claro, por supuesto. Olvídate. Y ahí lo vemos en la bolsa de valores, como las farmacéuticas. Sí, así es. Pero y era de esperarse esto, ¿no, Miguel? Y luego se preguntan por qué hay tantas teorías de la conspiración. En fin, ya ahí se las dejamos para que usted lo analice. Son las 9:03.